Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este webinar, Los sistemas de información y vigilancia epidemiológica en México. Para iniciar, vamos a darles la bienvenida a partir de, el video institucional del Instituto de Estudios Superiores, el ISPREINET. Les pido a todos un par de minutos de atención y muchas gracias. Ah, sí. 54. ¿Ya la pueden ver mi pantalla? Ujú. Perfecto. Sí, ya. Hace una década nació un sueño en este mismo lugar, un sueño lleno de esperanza y anhelo, donde hemos construido más que una institución educativa. Hemos formado una familia. Hay terremotos. Si hay terremotos, si pegar así, se recogen la primaria. Siempre en armonía con nuestros principios y convicciones. Cimentando este gran proyecto con la fortaleza de un equipo sólido, multidisciplinario, que no abandona, que acompaña, guía, fortalece e inspira, sumando talento que invita a seguir superándonos, a continuar dejando huella. Transformando la forma de hacer educación. Siempre con el corazón por delante. Y con orgullo de pertenecer a esta gran institución. Y todo esto, gracias a los miles de jóvenes que han caminado por estos pasillos, llenando las aulas con sus risas, contagiando sus ilusiones y esperanzas, con docentes que no solo educan, motivan a las generaciones y transforman de ver el mundo. Es que estoy poniendo de la esta cosa. Lo escribo en chat, pero Hoy giramos hacia el futuro, porque no solo es enseñar, es inspirar. El ISPREINET, 10 años, cumpliendo sueños. Muchas gracias. Bueno, continuando, quiero iniciar esta charla, este webinar, con una frase. Un buen sistema de vigilancia en salud pública no asegura necesariamente que se tomen las decisiones correctas, pero reduce las posibilidades de que se tomen las decisiones erróneas. De Alexander Langmuir. Buenas tardes a todos. Soy la médico cirujano Berenice Sánchez, coordinadora de educación continua e investigación, y en nombre del Instituto de Estudios Superiores el ISFREINET, les doy la más cordial bienvenida a este evento académico. Comentarles que los sistemas de información y vigilancia epidemiológica desempeñan un papel crucial en la prevención, en el monitoreo y el control de las enfermedades. Estos sistemas no solo recopilan datos sobre las incidencias y la distribución de las enfermedades, sino que también facilitan la respuesta rápida y coordinada ante brotes y epidemias. En este contexto, explorar y comprender la estructura, el funcionamiento y los desafíos de los sistemas de información y vigilancia epidemiológica en México, pues resultan fundamentales para evaluar su efectividad y proponer mejoras continuas. Sin embargo, para poder conocer más del tema, el día de hoy nos acompaña el doctor Héctor Gómez Dantes, quien nos presenta la ponencia titulada Los sistemas de información y vigilancia epidemiológica en México. Me voy a permitir compartir un poco sobre su formación académica y profesional. El doctor se formó como médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su especialidad en epidemiología en la residencia en epidemiología aplicada del Field Epidemiological Training Program. Es maestra en medicina comunitaria por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres, maestro en salud pública por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, investigador de ciencias médicas nivel E en el Instituto Nacional de Salud Pública
incorporado al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, SNI nivel 3, codirector y coordinador del proyecto financiado por IDRC Canadá para la elaboración de estrategias Ecosalud para el control de vectores en Perú, Colombia, Guatemala, Brasil y México, coordinador del proyecto para la eliminación de malaria y control del dengue en Mesoamérica, actualmente coinvestigador en el desarrollo de innovaciones para el control de arbovirus en Yucatán, México. Desde la perspectiva científica, nuestro ponente tiene 109 publicaciones como autor y coautor, 20 libros y 40 capítulos nacionales e internacionales sobre temáticas relacionadas con diversos problemas de salud. Él participó como editor de libro y autor de capítulos sobre los 100 años de la Escuela de Salud Pública de México. Doctor, de antemano, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Les recuerdo a todos que si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que vamos a abordar en este webinar, por favor, realícenlo a través del chat. Nuestros compañeros de la plataforma nos permitirán hacerle llegar estas anotaciones al doctor para que al finalizar la ponencia podamos tomarlas en cuenta. De este modo, le cedo el micrófono al doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho de nuevo la invitación a este webinar. Y bueno, agradezco también la asistencia de un núcleo tan importante de alumnos del instituto. Como ya les mencionaba al principio, me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar sobre algo que no necesariamente se toca durante los cursos de licenciatura y ni tampoco de maestría, porque no es un tema muy, pues a veces hasta interesante, aunque es muy importante para el desempeño de la salud pública y del Ministerio de Salud. A veces lo damos por olvidado o por algo que no merece el estudio y la dedicación para hacer las cosas mejor. Entonces, les voy a hablar de los sistemas de información. A ver, déjame compartir la pantalla. En una ocasión, un balonazo suyo me dio de lleno en el estómago. Él dejó de jugar para ir a Parece ver. que hay unas computadoras con el micrófono abierto. ¿Ya lo ven? Sí, doctor, ya se puede visualizar. Ok. Bueno, sin más, una reflexión de un patólogo alemán del siglo XVIII, XIX, en el que habla sobre las estadísticas médicas como la única manera de medir eh, y pesar cómo es que los ricos y los pobres se distribuyen en la mortalidad. O sea, la manera que tenemos para saber por qué unos mueren más que otros, aunque al final todo uno va a morir, por qué se mueren antes o de cierto tipo de enfermedades, ¿no? Y eso es solo a través del uso de las estadísticas médicas. A ver. Bueno, unas reflexiones iniciales. Creo que con respecto a la información, es una situación en la que finales del siglo pasado y principios de creo que la característica más importante que definió al milenio, al fin del milenio y al principio del nuevo fue la información, el acceso a la información. Sobre todo el acceso fácil e inmediato y rápido de poder tener conocimiento de lo que pasa a miles de kilómetros de distancia, los datos, las noticias, el conocimiento, las ideas, las imágenes, la información científica, y ustedes son testigos de ello en su escuela, en su formación profesional. Y es que tienen la ventaja de que cualquier cosa que se produce hoy en día en un centro de investigación, al día siguiente ya está accesible en alguna plataforma electrónica, ¿no? Entonces, es gracias a las tecnologías de la información
que las actividades humanas se han transformado y se han organizado y funcionado de diferentes maneras, proporcionando mejores servicios, comunicación y sobre todo fuentes de conocimiento, ¿sí? Eh, Ustedes no son testigos de esto, pero porque ya ustedes el conocimiento científico lo consultan en su computadora de manera directa e inmediata, pero cuando yo estudié medicina había que esperar a que salieran las revistas científicas que tardaban hasta años a llegar a la Facultad de Medicina, que los libros que eran muy caros llegaran a las bibliotecas, entonces el acceso era limitado, lento y costoso. Y no digamos de lo que sucedía en términos de la salud de las poblaciones. Las estadísticas de salud se movían más lentamente que el conocimiento porque tenían que registrarse a nivel local, pasar el registro y la manipulación para llevarla a nivel jurisdiccional, estatal y luego nivel central. Y los boletines estadísticos tardaban años también en llegar a los funcionarios y responsables de los programas operativos. Entonces, esta situación provocaba que las decisiones se tomaran en condiciones de incertidumbre extrema. O sea, no sabíamos si estaba creciendo la salud, si estaba desapareciendo, si, perdón, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Perdón, apareció ahí una cosa muy rara, ¿la ven? Nosotros no la visualizamos. Ah, ok. Bueno, entonces me sigo con eso. Ok. Entonces, las decisiones que se tomaban con extrema incertidumbre. Y la tecnología fue facilitando el acceso a la información como un bien público que ya se ha convertido tan importante, más importante que el agua potable, el drenaje, la luz, ya si no podemos vivir sin ello. Entonces, también el manejo de la información dejó de ser un escenario de los especialistas de acceso restringido en centros de consulta universitarios o corporativos para convertirse en un mundo más simplificado, de amplio y fácil acceso y de casi manejo personal. Entonces, la evolución de la información ha pasado de ser una cuestión privilegiada de las bibliotecas y los archivos nacionales, a los que tener acceso era complicado, de la exclusividad, acceso especializado en centros universitarios, donde las computadoras estaban protegidas por grandes salones con aire acondicionado, en fin, eran espacios de acceso muy restringido y de permisos privilegiados. Y pasó a una etapa de centralización en los centros académicos de gobierno, de la industria, hasta hoy en día, que es el mundo que ustedes están viviendo, que es el de la democratización total de la información con una apertura y acceso remoto instantáneo gracias a las nuevas tecnologías de información. Es una imagen del papá de la tecnología de la información que nos ha permitido, que ha transformado el mundo en muy pocos años, como ustedes bien lo saben. Ustedes, yo creo que nacieron ya con los laptops o las tabletas y los celulares. En su cuna ya tenían uno seguramente ustedes. A mí me tocó varios años, esperar varios años para que me llegara un celular, por ejemplo, pero ustedes ya no. Entonces, el problema hoy en día ya no es el acceso a la información, porque la que existe es demasiada y el peligro con esa información que es demasiada es que no toda sea real o verídica.
De ahí el fenómeno reciente de la infodemia. Entonces, el desafío se vuelve la discriminación selectiva de la información, de la vasta información que hay en las redes, y necesitamos identificar cuál es la que nos es verdaderamente útil, necesaria y verdadera. Tampoco ya es un problema tener una computadora en casa, en la oficina, en el coche, en fin. El sistema de información, ya el problema no es la infraestructura tecnológica, porque prácticamente todo puede estar en la palma de la mano, ¿no? Se puede automatizar cualquier proceso de generación, organización y difusión de la información. Y el reto ahora es tratar de unificar los sistemas de información. O sea, son tan diversos y tan vastos que para poder juntar dos bases de datos, el problema es cómo le hacemos, porque son bases muy grandes, con formatos diferentes, y entonces necesitamos afinar los mecanismos de interacción e intercambio. Y otra de los desafíos es fomentar la difusión y el acceso a la información, que también una cosa es que haya mucha información y otra es que se tenga la difusión y el acceso a la información real y verídica. Y la otra es promover una cultura para el uso y la explotación de la información estadística en salud, que es muy curioso porque todo el mundo está pegado a una tablet, a un celular, a una plataforma, sacando información de Google, pero la cultura y el uso de la explotación de la información estadística en salud es muy escasa, ¿no? Este es un ejemplo de lo mucho que ha avanzado la estadística en salud. En 1590 existía en Londres unos boletines que se hacían semanalmente, se llamaban los Bills of Mortality o las cuentas de mortalidad, que se escribían a mano, eh, se contaban y se paloteaban a mano y se reportaban por municipio, por localidad y por entidad federativa en la Inglaterra del siglo XVI. Y hoy hablamos ya de las métricas de Bill Gates porque él generó una plataforma donde la información en tiempo real realmente está disponible, la información de más de 180 países, de todas las causas de mortalidad y morbilidad, por grupos de edad, sexo, y están accesibles en una plataforma digital de muy fácil acceso. No sé si ustedes han oído hablar de la carga de la enfermedad. Pero es una plataforma que si ustedes se van aquí a esta dirección, podrán tener acceso a una vasta cantidad de información sobre muerte, discapacidad, prevalencia, incidencia, tasas de mortalidad, esperanzas de vida, para México por entidad federativa y para toda América Latina, para prácticamente todos los países del mundo y para prácticamente todas las enfermedades posibles. Eh, una, una visión así a vuelo de pájaro de lo que ha sido la salud pública en México, de principios del siglo pasado hasta nuestros días. Pasamos de la caridad cristiana, o sea, la religión y los sacerdotes y las monjas estaban a cargo de la atención médica. Pasamos de la asistencia pública a principios del siglo pasado, a la seguridad social a mediados del siglo pasado, y hoy el tema es la cobertura universal y la calidad de la atención. O sea, rápidamente pasamos de una política en donde dependíamos de la caridad de los grupos religiosos a garantizar la cobertura universal. De hospitales religiosos pasamos al desarrollo de instituciones muy fuertes de seguridad social y de la Secretaría de Salud y programas muy importantes que tratan de garantizar que cualquier persona tenga acceso a la salud. Los enfoques han sido muy diferentes, dada la experiencia y el conocimiento científico. En esta época pues, se tenía el acceso a las intervenciones del sanitarismo básico, la ingeniería sanitaria después de la revolución, el saneamiento rural y la higiene como intervenciones en salud pública muy poderosas.
Luego el desarrollo de campañas específicas contra agentes infecciosos. Y hoy en día tenemos el desafío de atender los problemas no transmisibles como las grandes causas de mortalidad. Y aquí tenemos las enfermedades prototipo de cada una de esas épocas, las enfermedades infecciosas, las prevenibles por vacunación, y luego hoy en día ya las enfermedades crónicas y emergentes que combinan tanto no transmisibles como transmisibles. La orientación de los servicios era en base al desarrollo muy primitivo de los servicios de salud rurales, una diversificación institucional que fragmentó mucho la atención de la salud hacia grupos específicos, y hoy el problema que es unificar el Sistema Nacional de Salud. Y hablando de todos estos momentos de la salud pública, estuvieron acompañados por el desarrollo de sistemas de información Bueno, muy primitivos en un principio, que se dedicaban a registrar los bautizos y los entierros en las parroquias religiosas, para luego pasar al registro civil con nacimientos y defunciones. Se empezaron a crear los primeros boletines, se empezó a crearse el registro civil, se empezaron a desarrollar los primeros censos poblacionales. El primer anuario estadístico en salud se generó en 1922. Y bueno, a partir de estos momentos se consideró a la estadística salud un elemento importante para definir la política y dirigir los programas de salud y control y prevención. Se fueron sofisticando los registros administrativos, se fueron creando instituciones especializadas, se fueron creando esquemas de notificación obligatoria de enfermedades para tratar de tener un registro sistemático de los eventos. Y luego ya en la época más moderna se crearon una serie de programas especiales de información y de vigilancia epidemiológica que llegó inclusive a formar un sistema estadístico y epidemiológico de las defunciones para tener acceso a la mortalidad de manera más rápida. Ahora sí, ya entrando a qué es el sistema de información. ¿Para qué la queremos? ¿De quién queremos información? ¿Qué tipo de información necesitamos de cada individuo? ¿Cómo la vamos a obtener? ¿Para qué? ¿La información que vamos a obtener es verídica o no? Y bueno, ¿va a ser un dato, una estadística o una información real? Entonces tenemos que construir indicadores que nos permitan pasar del dato a la estadística, a la información. Entonces, el sistema se tiene que enfrentar a qué es lo que se va a recoger, porque no se puede recoger todo y de todos y en cada momento. Entonces, hay que definir los dominios y las fuentes de información. ¿Cómo la vamos a registrar? Hay que generar formatos que se van a llenar con periodicidad variable. ¿Cómo la vamos a organizar para tener un entendimiento más claro de la información que estamos recogiendo? Tenemos que definir la estructura, los mecanismos de validar la información, de codificarla, de analizarla, garantizar su calidad. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo la vamos a analizar? Debemos de tener una construcción de indicadores específicos que nos traduzcan el dato en información. ¿Cómo la vamos a diseminar y analizar? ¿A través de qué mecanismos de comunicación y qué boletines? ¿Y cómo la vamos a evaluar? El mismo sistema de información y el sistema de información, que es lo que refleja de la realidad. Entonces, la forma en que registremos, recojamos y analicemos, usemos la información va a determinar qué tan efectivo va a ser nuestro sistema de información, porque podemos tener un sistema de información muy poderoso, pero que no nos sirva para nada. Eh, ya es de un lugar común que se le diga al señor presidente de unos datos y él diga, no, pues yo tengo otros. Pues no importa la realidad que se tenga a partir de cierta información, porque siempre va a haber una realidad alterna, por lo visto, ¿no? Entonces, este es un tema fundamental para identificar
¿Cuáles son los problemas de salud que debemos de atender o estar vigilando de manera más cercana, detallada, prioritaria, ¿no? ¿Cuáles son las mejores opciones para mejorar los resultados en salud y reducir los costos de su atención? ¿Cómo se desempeña el sistema de salud? Entonces, podemos nosotros definir la importancia de un problema de salud en base a magnitud y extensión del problema. ¿Qué tanta gente se ve afectada por él? ¿Cuántos enfermos hay? ¿Cuántos casos tenemos? ¿En dónde? ¿Cuándo ocurren? ¿Cuántos muertos suceden de cada uno de los enfermos? En fin, ¿cuál es la población en riesgo? ¿Es un problema local, regional, estatal, global, nacional o es un problema simple y sencillamente esporádico? ¿Qué tan frecuente es la incidencia? ¿Cuántos casos nuevos hay en un día, en una semana, en un mes? ¿Cuántos casos hay en un año en una localidad? ¿Qué tan severo es el problema de salud? Se puede tener un problema de salud muy frecuente, pero que es muy tenue, muy leve, y entonces decimos, no, pues no es importante porque todo el mundo le da y a los 3 días se le quita. Pero puede ser un problema que se le da a poca gente, pero a la gente que se ve afectada se muere o se tiene que hospitalizar, y entonces, aunque sean pocos casos, esos casos son importantes identificarlos y detectarlos y tratarlos de manera oportuna. El otro parámetro puede ser si produce mucha incapacidad laboral o física, en fin. Este es un cuadro que puede paralizar al sector de la economía. Entonces, aunque le den nada más a un sector de la población trabajadora, puede ser un impacto económico muy fuerte, o producir un impacto comercial en donde la gente deje de venir porque hay una epidemia en Cancún o en un brote en Acapulco y la gente diga, no, pues ya no voy a ir para allá. Y entonces el efecto de una enfermedad sobre la economía local puede ser muy importante. La otra es que al producir muerte prematura, o sea, que afecte mucho a la población infantil, escolar o joven, limite mucho su desarrollo potencial. También un criterio puede ser que su atención sea muy costosa y requiera de infraestructura, médicos, recursos, insumos que sean muy caros o de difícil adquisición, y entonces eso incremente el costo de su atención o de su prevención, ¿no? Entonces también ese puede ser un criterio para definir qué tan importante es un problema de salud. Y también lo más importante, si el problema es prevenible, pues obviamente hay que garantizar que no aparezca y afecte a la mayor cantidad de la población. Entremos a la definición del sistema. El sistema en general, una definición general es que es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes que se relacionan formando un todo unitario y complejo con un objetivo común. ¿Sí? Las cosas o partes se refieren al campo funcional, ¿sí? Y son funciones básicas realizadas por el sistema. Por ejemplo, el sistema métrico decimal o internacional de unidades, que todo el mundo entiende que es un sistema en donde medimos distancias de una manera sistemática y clara para todos. O sea, sabemos que el metro son tantos centímetros, que el kilómetro son tantos metros, y así nos permite tener un mecanismo de medición uniforme y entendible por todos. El sistema solar, a su vez, es un sistema conformado por varios planetas que orbitan alrededor del Sol, y eso les da forma a un sistema planetario que se comporta con ciertas reglas, ¿sí? O el sistema monetario internacional, lo mismo el sistema nacional de salud o el sistema de información en salud. Es un conjunto de elementos que interactúan de una forma muy organizada por un bien común, ¿sí? Ahora, el sistema de información en salud, ¿qué es lo que mide? ¿Mide la salud? Pues no necesariamente, ¿verdad? Porque
porque lo que cuantificamos generalmente son daños o enfermedades. No medimos niveles de salud porque no lo tenemos bien definida la estructura de la definición de la salud. Y decimos que la salud es ausencia de enfermedad, pero ¿por qué cuantificamos enfermedades entonces para decir que la población está en buenas condiciones de salud? Luego, si es un estado de bienestar, ¿cómo medimos esos daños que afectan el bienestar? Y luego, si es un proceso dinámico, ¿por qué lo medimos por partes? O sea, tenemos manera de medir la salud materno-infantil, la salud escolar, la salud reproductiva, la salud del anciano, la salud del adolescente, pero no la salud del individuo en todo su ciclo de vida. Entonces, una forma tradicional de medir la salud es identificar las principales causas de muerte. Ese ha sido el enfoque tradicional. Decimos, bueno, ¿cuáles son las principales causas de muerte en México? Y a partir de eso decidimos qué es lo importante en salud. Cuando en realidad hay un montón de situaciones que no causan la muerte, pero que sí afectan la salud de la población, producen discapacidad leve, moderada o severa en grados diferentes y puede llegar a ser muy duradera, puede llegar a durar años o meses o en algunas ocasiones días, pero esos son daños que no necesariamente podemos cuantificar a través de nuestro sistema de información en salud. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil cuantificar la muerte porque es un evento único y definitivo. Y eso complica mucho la medición de las pérdidas en salud y para el sistema de información eso se vuelve muy importante. Entonces, el sistema de información en salud puede enfocarse a medir las condiciones de salud del individuo o de la población, medir los daños que sufre el individuo a través de la medicina clínica, la atención médica y las intervenciones que son el diagnóstico y el tratamiento, curación y rehabilitación a través de la atención médica en diferentes niveles de atención, primero, segundo y tercero. O a nivel de la población, que no solo es el diagnóstico individual, sino que es el diagnóstico poblacional, que es a través de la vigilancia en salud pública o la vigilancia epidemiológica, y sus intervenciones que son la promoción, la detección oportuna, su prevención y el control de los problemas de salud. Entendidos todos bajo un contexto de que la salud no sucede en el vacío, sino que está metida en un contexto social, económico, cultural, político, en fin, y que estas condiciones sociales y ambientales van a definir por qué y cuándo y cuántos individuos se enferman de una u otra cosa. Entonces, el sistema de salud en toda su extensión, desde los centros de salud hasta los centros de hospitalarios más sofisticados, los hospitales y los institutos nacionales de salud son los que representan la respuesta social organizada para atender tanto los daños individuales como poblacionales. Y el sistema de salud debe dar cuenta de todo este mundo de situaciones, ¿sí? Ahora, vayamos a las fuentes de información. Las fuentes de información dependerán del tipo de enfermedad que nosotros queramos investigar. Si es aguda, crónica, endémica, emergente, ¿sí? ¿Qué tipo de enfermedad estamos hablando? Perdón. También dependerá de los métodos que tenemos para identificarla. Si es por la práctica clínica, por el laboratorio, por estudios especiales. El sistema de información se basará en el criterio clínico del médico o exigirá que haya una prueba diagnóstica confirmatoria para decir es o no la enfermedad en cuestión. También dependerá de las metas que tenga el programa, si es
controlar el problema o erradicarlo o eliminarlo. O sea, para erradicar un problema de salud o eliminarlo, se necesitará información mucho más detallada para ir monitoreando su nivel de desaparición o de control. Dependerá también del personal y equipo que tengamos disponible para identificarlo y para vigilarlo, tanto el personal médico especializado como el técnico de campo y el paramédico. También de la población blanco involucrada, o sea, si vamos a indagar sobre la salud en población migrante, debemos de estar preparados para tener una gran capacidad de movilidad o de respuesta a la población que se mueve rápidamente y no se queda varios días en un solo sitio, a la situación internacional, a los traileros, manejadores de alimentos, en fin. ¿Qué nivel de cobertura debe de tener nuestro sistema de información? Por lo general aspiramos a que tenga el mayor nivel de cobertura, que tengamos la mayor cantidad de información de la mayor cantidad de la población, porque esos vacíos de información son muy graves y ocasionan pérdidas de tiempo de respuesta oportuna. También el grado de efectividad y eficiencia de las intervenciones que tenemos y tendrá que estar sujeto a un nivel de notificación regular, ya sea semanal, diario o mensual, pero puede ser de manera pasiva, rutinaria, activa, centinela, por laboratorio, por ausentismo. Entonces, el sistema de información en salud como un sistema, como un buen sistema, forma parte de un gran sistema de información. O sea, aquí tenemos el sistema de información en salud en un país que está en una oficina central a nivel subnacional, nacional y global, que son instancias que analizan la información que se genera en todos los países a nivel de la Organización Mundial de la Salud. A nivel nacional están siempre las secretarías de salud y a nivel estatal, pues las secretarías estatales de salud. Pero el sistema de salud forma parte también y es importante que forme parte de un sistema estadístico integrado, subnacional, que nos tenga acceso a los aspectos de educación, de seguridad, de alimentación, de trabajo, de comercio, para tener una imagen más detallada del contexto en el cual se está viviendo la población y las determinantes que pueden estar influyendo en la salud. Entonces, el sistema de información tiene que ser un esfuerzo integrado para recoger, procesar, reportar y usar la información, ¿sí? Y poder incidir sobre las políticas, programas de salud y las líneas de investigación. Eso es un proceso organizado y sistematizado, ¿sí? Y bueno, hay que estar conscientes de que la mayoría de los sistemas surgieron fraccionados por las necesidades particulares administrativas, económicas, legales, en fin, o inclusive de los mismos donadores. Si ustedes hacen una reflexión de cuál es el sistema de salud hoy en día y el sistema de información en salud hoy en día, se van a dar cuenta que tenemos un gran sistema de información en salud de la Secretaría de Salud, del Seguro Social, del ISSSTE, de Pemex, de Sedena, de la Marina y del sector privado. Y cada uno de estos sistemas trabaja por sí solo y muy aceitadito y todo y produce estadísticas en salud específicas para cada población. El problema es integrar todos esos sistemas en un solo sistema que nos permita ver para un mismo problema de salud qué es lo que está sucediendo a nivel de los servicios privados, de petróleos, de trabajadores del gobierno, de trabajadores formales, informales, población abierta. Y ese es el problema hoy en día, que sí tenemos varios sistemas de información que nos hablan de la salud de diversas poblaciones, pero no podemos saber qué es lo que está pasando a todo lugar, ¿no? Entonces, esos sistemas varían en simpleza o en complejidad, muchas veces duplican las fuentes y las fuentes de información no son homogéneas. Entonces, ahí tenemos un problema, un gran desafío. Las condicionantes del sistema es los contenidos, quién necesita la información y para qué.
la oferta y el nivel de uso de empleo. Otro determinante de la información es los recursos financieros para tener un sistema sólido de información, con buen equipamiento, con buen personal en el uso de bases de datos, que tengamos especialistas en información y que se genere información relevante para quien necesita la información, para los tomadores de decisiones, pero también para el individuo que también necesita tener información sobre sus condiciones de salud. Entonces, el sistema de información se puede desagregar en diferentes dimensiones. Podemos tener una visión nacional, que es muy general, estatal, que se acerca un poco más a la realidad, local, urbano, rural, que es más específico, lo podemos tener por sexo y por edad. Y créanme, generar informaciones para hombres y mujeres ha sido un problema muy serio y fue a partir del 2003 que el sistema de información en salud empezó a generar estadísticas para hombres y para mujeres, por un lado, y luego para ambos sexos. Fue hasta el 2003 que se pudo tener esa información desagregada por lo complejo técnicamente que significaba modificar el sistema de salud, el sistema de información para desplegar información, para registrar la información por hombres y mujeres y luego desplegarla por sexo. La cobertura puede ser a nivel nacional, estatal, municipal, de la localidad, institucional o por poblaciones vulnerables. Pero para llegar a esos niveles de cobertura, el sistema de información necesita ser cada vez más sofisticado. Si es a nivel nacional, pues no es tanto. A nivel municipal, un poquito más. La localidad, pues tener información de salud de una localidad pues, requiere demasiado recurso. Y luego también, ¿qué tan frecuente queremos la información? ¿La queremos analizar de manera diaria, semanal, mensual, anual, semestral? En fin. Entonces, podemos tener mucha información, pero las necesidades de la información varían por el nivel de complejidad. Podríamos decir que los niveles de atención pueden ser los operativos, los están en las unidades de salud, en los centros de salud, en los hospitales, ¿sí? En las localidades a nivel municipal y estatal, que es donde se tiene que tener información para generar respuestas inmediatas a los problemas. O puede ser ya más de nivel estratégico, que es a nivel nacional, en donde ya se definen políticas y programas y presupuestos para una atención más racional y priorizada, ¿no? Entonces, las herramientas que se tienen para generar estos sistemas de información son obviamente a nivel local, son los registros diarios de las unidades de salud, de los consultorios médicos, de los servicios de enfermería, de las vacunas, en fin, encuestas, los registros administrativos que salen de cada unidad médica, de cada hospital, de consultas otorgadas, medicamentos dotados, en fin, casos de vigilancia que son requeridos a analizar de manera inmediata y semanalmente para evitar brotes, los registros administrativos a nivel hospitalario y de ahí van subiendo hasta tener ya estadísticas globales como estadísticas vitales que son de mortalidad, de defunción, los censos poblacionales o las encuestas que son estudios ya poblacionales muy vastos, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, o sea, la evolución de la información de la mortalidad va de los registros parroquiales hasta el nacimiento del registro civil a principios del siglo pasado, la formación de la Dirección de Estadística en 1882 como una entidad especializada en generar datos de estadística en salud, los censos del 1895, el primer censo. El uso del certificado de defunción, fíjense ustedes, no es una cosa muy antigua que digamos, se empezó a utilizar en 1946 el certificado de defunción. Y algunos programas que ya me permiten atender a analizar la mortalidad de manera más expedita, que es el Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones, que se creó en 1998,
y es con el cual se pudo hacer el análisis del exceso de la mortalidad por COVID gracias a este sistema y el acceso a cubos dinámicos de información que hacen su acceso más expedito. El certificado de nacimiento como un instrumento importantísimo para cualquier sistema de información, igual que el certificado de función con sus 4 segmentos para consignar la causa de la muerte. No nos da tiempo de ir con más detalles sobre esto, pero bueno. Perdón, tenemos 1 o 2 horas, ¿eh? ¿Cuál es el programa aquí? ¿Alguien me puede decir cuál es el tiempo disponible de la plática? Porque yo estoy medio confundido aquí. Perdón, doctor, tuve un pequeño problema con mi audio. 1 hora, Uy, bueno. pero adelante. Sí, bueno. Entonces, un elemento importantísimo en el sistema de información de la mortalidad y de morbilidad es la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, que es la forma más organizada y sistematizada de consignar las causas de los que provocan los daños a la salud, agrupadas por grandes grupos de infecciosas, neoplasias de la sangre, endocrinas, o sea, se agrupan por sistemas o por órganos blanco y se clasifican por grandes capítulos. Las enfermedades crónicas tiene varios grupos, que por ejemplo es el grupo de la diabetes, y la diabetes se puede desglosar en diferentes categorías, que es la no insulino dependiente o la insulino dependiente, y tiene además diferentes subcategorías que permiten tener el diagnóstico específico de cada una de las causas de muerte o de enfermedad, y eso está consignado en los registros de defunción o en los registros hospitalarios, y cada uno de los egresos hospitalarios o de las defunciones tiene que ir acompañada de un código específico, idealmente de 3 a 4 dígitos. Tener un diagnóstico como diabetes mellitus es prácticamente inservible. Y vean ustedes, en México tenemos la tradición de ser un país que tiene un buen sistema de estadísticas vitales, con 88.5 de calificación en términos de calidad o desempeño. Es un país que tiene una larga tradición en el manejo de las estadísticas de mortalidad, que son bastante confiables, ¿sí? Vean ustedes Colombia, que no está tan alejada de nosotros, que es el 82%, y eso hace una diferencia sustantiva, ¿no? Y luego, bueno, ven países como Albania, que tiene una calificación prácticamente de 7.7, que es pues, prácticamente la calidad de su información es nula, ¿no? Entonces, México sí tiene un lugar bastante privilegiado en términos de la calidad de la información de su sistema de información. Vean ustedes aquí, en México el 98.6% de las defunciones son registradas en el sistema de defunciones. Eso no quiere decir que el 98.6 tengan un diagnóstico correcto, todavía falta por eso, pero por lo menos la mayor parte de las defunciones son registradas en el sistema de información. ¿Sí? Y estas que son, en donde la causa, ahí, esto es el registro de la defunción, en donde la causa es registrada, ¿sí? En el 100% de estas defunciones. O sea, estamos igual que Estados Unidos, Nueva Zelanda y Alemania en ese rango de desempeño. Y luego, aquí es un indicador de calidad. Estos son las causas de muerte registradas, pero con códigos mal definidos. Y vean ustedes cómo en México
apenas el 1% de las defunciones están registradas con códigos mal definidos. ¿Qué es el código mal definido? Se murió de un paro cardíaco, ¿no? El paro cardíaco no es una causa, es un código basura que le llaman, ¿sí? No es lo mismo paro cardíaco que infarto del miocardio, eso que quede muy claro. Entonces, vean ustedes, México tiene un buen sistema de información de estadísticas vitales de muy buena calidad. Eh, Aquí tenemos las fuentes de las que depende el sistema de información en México, que las cuales son actividades que se ejecutan regularmente a lo largo del año, ya sea el censo nacional cada 10 años o cada 5 años con sus conteos quinquenales, las estadísticas vitales de nacimientos y muertes que se registran diariamente y se codifican y se verifican de manera muy activa, sistemas de vigilancia, encuestas poblacionales, encuestas de usuarios, cuentas nacionales, modelos y proyectos de investigación. Aquí les voy a enseñar un poco de lo que se tiene del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI famoso. Tenemos información de los censos desde el 2010, perdón, del 1895 hasta el 2020. Tenemos información de los censos con toda la información recogida y que se puede verificar. Encuestas en hogares de diferentes naturaleza que pueden ayudarnos a entender factores de riesgo o condiciones de salud específicas, violencia, relaciones en los hogares, encuestas nacionales de adicciones, de trabajo infantil, encuesta nacional de empleo, en fin. El INEGI tiene un bagaje informativo muy importante, registros, por ejemplo, estadísticas económicas, accidentes de tránsito, que no necesariamente son las estadísticas que se generan en los sistemas hospitalarios, son de otras fuentes, de la policía, eh, de la Cruz Roja, en fin. Entonces, hay todo un sistema de información que apoya al sistema de información en salud y, por supuesto, que están las estadísticas de natalidad y de mortalidad. Ahí es donde está, ellos son los responsables de contar con las estadísticas oficiales de la mortalidad. Tenemos información de población de diferentes años, estructuras, nacimientos. Y el Sistema Nacional de Información en Salud, ¿sí? Que tiene dos grandes componentes, el de estadístico en salud y el de sistemas epidemiológicos. El de estadísticas en salud habla de población y cobertura, recursos humanos, servicios otorgados de hospitalización, daños a la salud, el sistema de nacimientos y el catálogo de las unidades médicas. Y por otro lado, los sistemas epidemiológicos que nos hablan de la vigilancia epidemiológica, de la influenza, de las adicciones, de la mortalidad hospitalaria, de la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica, de la mortalidad, de padecimientos bucales, el registro de cáncer. O sea, ya son sistemas más específicos que buscan tener en cuenta. Ahora, no sé cómo lo vas a hacer, ya estamos a punto de llegar a la hora y apenas estamos empezando a explorar lo que son los sistemas de vigilancia epidemiológica. No sé qué me recomiendan si le paramos, porque ya llegamos a las 4:59 y le seguimos en otra ocasión o ahí la dejamos y ahí nos vemos. ¿Cómo le hacemos? Muy, muy, muy difícil tratar de resumir el sistema de información y de vigilancia en una hora y entonces, no sé qué me sugieran. Yo podría platicarles lo que sigue en otra ocasión, ya tratando de ser más escueto y dirigido, pero no sé cómo lo vean. Doctor, podemos continuar unos 20 minutos más, pero también me Ah, encantaría que pudiéramos, lo que quede pendiente, agendarlo para una próxima ocasión. La verdad es que es un tema muy importante que sí es necesario abordar. no, gracias, no, yo por mí perfecto, o sea, si no hay problema con ustedes, yo no me estoy durmiendo, yo tengo que estar atento a lo que estoy diciendo. Claro que sí.
20 minutos más y pasamos a una pequeña ronda de preguntas. De acuerdo. Gracias. Entonces, sí quiero que vean que el sistema de morbilidad que se dirige a vigilar las enfermedades, no las muertes, las enfermedades, es un sistema que más o menos ya viejito, de 1968, que empezó a estructurarse eh, en la Dirección General de Servicios Coordinados, la Dirección General de Salud Pública del Distrito Federal, fíjense, en el 70. En 1980 se crea la Ley de Información de Estadística y Geografía, o sea, es cuando se crea el INEGI. Es apenas en 1980 que se establece una ley para regular la generación y el uso de la información estadística. Y empiezan entonces a crearse sistemas de información que van creciendo en complejidad. Está primero en el primero y segundo nivel de atención, o sea, en los centros de salud y de hospitales generales. Luego se genera en el 88 el módulo de medicina preventiva con con alguna información sobre vacunación, de nutrición, de regulación sanitaria. En el 88 el sistema simplificado de vigilancia epidemiológica y el sistema de información en salud en población abierta. Eso ya nada más es para la población exclusiva de la Secretaría de Salud. En el 91 se hace un programa especial para monitorear las coberturas de vacunación de los niños menores de 5 años que se llama el programa de vacunación. Fue gracias a este programa que las coberturas de vacunación se pudieron elevar y mantener durante muchos años en niveles muy seguros. Y también es gracias a la falta del programa, porque el programa se dejó de utilizar, el programa nominal de niños con su vacuna, cómo iban teniendo su vacuna aplicada a lo largo de su vida en los 5 años, era un registro nominal. El hecho es de que por ahí ¿cuándo fue que se desbarató? El Provac se debe haber desbaratado hace como unos 15 años más o menos, 10, 15 años. Menos, como 10 años que dejó de utilizar el Provac, el registro nominal, y esa es por esa razón que hoy las coberturas de vacunación están tan bajas porque no sabemos dónde están los niños que nos falta vacunar. Entonces, el sistema de información específico de vacunación nos permitió tener un programa de vacunación muy exitoso, con altas coberturas, porque nos permitía monitorear correctamente dónde estaban los niños, qué vacuna tenían, qué vacuna necesitaban, y así entonces organizar y planificar las campañas de vacunación de manera más dirigida. Aquí necesitamos tantas vacunas, aquí necesitamos de este tipo de vacunas, por el sistema de información. Ahora que no existe ese sistema de información, estamos batallando y estamos teniendo coberturas muy bajas, por abajo del 80%, que es muy peligroso. Entonces, vean ustedes cómo estos sistemas de información se han ido sofisticando, se han ido ampliando en el número de padecimientos que iban reportando. En 1945 se reportaban 14 eh, padecimientos. En el 79 apenas estaba en 4 entidades, la notificación semanal. En el 85 es el formato de notificación semanal solo para la Secretaría de Salud. Y en el 95, 10 años después, se hace el diseño sectorial. Entonces, ha sido un sistema muy complicado de ir armando. A ustedes ya no les tocó el fax. A mí me tocó el envío por mensajería, por correo. Por fax era una cosa ya muy sofisticada y ya digamos que no me ha dado tiempo de platicarles, pero yo participé en el grupo que automatizó el registro de la información en computadoras para que se enviaran vía módem los datos epidemiológicos. Entonces, las fuentes de información son a nivel local más importante, o sea, a nivel local se registra todo y se van analizando o registrando en diferentes niveles, analizando
a nivel estatal básicamente, si acaso, o a nivel central. La notificación tiene que ser inmediata o semanal. El reporte es diario, semanal o mensual. Y hay diferentes productos que concentran y diseminan la. Estos son algunos reportes que existen para diferentes padecimientos de tipo de corte epidemiológico, desde anuario de morbilidad, de epidemiología, el boletín epidemiológico, diabetes mellitus, sarampión, o sea, hay boletines específicos para diferentes tipos de enfermedades, patologías, hepatitis, defectos del nacimiento, en fin, hay una gran producción de datos estadísticos que se organizan y se reportan y se analizan de manera sistemática. También hay plataformas donde podemos consultar la información, aunque hoy en día, debo de decirlo, es una desgracia. Este gobierno se ha caracterizado por no hacerle caso a la información. Y si ustedes se van al portal de gobierno, del gobierno de México, a las estadísticas de salud, yo lo consulté ayer para ver cómo estaban la población y la cobertura de las instituciones. Y le apachurra uno aquí, porque se supone que aquí si a uno le apachurra, se va uno a la base y aparecen las gráficas y estas cosas. La verdad es que aparece y dice la página no está disponible. Es una desgracia esta plataforma de información de la Secretaría de Salud porque más que tener información, pareciera que la están escondiendo. Y aquí tenemos tableros de consulta, datos abiertos, que igual se supone que podríamos tener un acceso más importante a la información. Y la verdad es una tarea muy compleja porque para utilizar los cubos dinámicos hay una serie de requisitos que necesita tener cada una de las máquinas para poder tener acceso a la información. Luego los tableros de salud. No todos abren y no todos tienen la información actualizada. Si acaso la tienen hasta el 2022, pero es muy difícil luego tener las tendencias. En fin, aquí hay tableros donde se supone tenemos información de muchos eventos, nacimientos, defunciones, servicios, recursos, gasto en salud, urgencias, lesiones, egresos hospitalarios, indicadores, pero no necesariamente, por desgracia, miren ustedes, aquí están las tasas de mortalidad del 90 al 2021 y no aparece ni la nacional. Entonces hay que darle ahí pichicateando y haciendo maniobras. Le tomo una captura de su teléfono del alma. Entonces, luego una otra gran fuente de información es el Sistema Nacional de Encuestas de Salud, que se empezaron a generar desde 1985 con encuestas que exploraban las diarreas, básicamente las diarreas, y luego las encuestas nacionales de salud y nutrición, que vean ustedes cómo se fueron repitiendo año con año, hasta ya conformarse en un sistema de información estadístico, de una referencia de información muy importante. Las encuestas nacionales de salud del 20 y del 20, también del 22, creo hay otra encuesta nacional de salud, esta ya no está actualizada. Pero vean ustedes, hay un sistema nacional de encuestas nacionales de salud que se han hecho en el tiempo, encuestas nacional de adicciones, de consumo de tabaco, de envejecimiento, todas estas son de envejecimiento, de discapacidad, de violencia contra las mujeres, de mujeres indígenas, de protección a la salud. Estos son para ver lo de el seguro popular, en fin. Este sistema de información es muy rico en información, pero son fotografías puntuales, no son registros continuos. Y bueno, a ver, 20, bueno, podemos empezar a hablar de la vigilancia epidemiológica un poquito. La vigilancia epidemiológica es una actividad que se realiza desde hace mucho tiempo, desde 1800 se empiezan a generar reportes básicamente, primero eran de defunción, ¿sí?
de algunos padecimientos que eran las grandes epidemias de la época, desde sarampión, difteria, tosferina, viruela, chickenpox, varicela, tifo, fiebre amarilla, en fin, eran las grandes epidemias de la época, ¿sí? Y se fueron incorporando otras enfermedades infectocontagiosas y se fueron incorporando diferentes tipos de registro, ¿no? De casos, no solo de funciones, sino de casos con diferente nivel de profundidad de análisis, ¿sí? Y a medida que iban apareciendo nuevas enfermedades, se fueron incorporando al sistema de vigilancia epidemiológica. Obviamente, el SIDA en 1980 empieza su reporte, obviamente por su aparición emergente. Estamos muy preocupados por esta epidemia y hoy ya nos tiene prácticamente sin cuidado porque ya se logró más o menos controlar. Y bueno, vean ustedes, esto nomás llegó al 2010. Si no, si estuviéramos en el 2024 estaríamos con el SARS, el CoV-2, el SARS, el MERS y la influenza y el COVID-19 por acá, ¿no? Pero entonces vean ustedes cómo el problema de la vigilancia epidemiológica se ha ido complicando porque han ido aumentando a muchísimos padecimientos que hoy en día se reportan y que son necesarios vigilar y reportar de manera cotidiana. Bueno, los antecedentes nos los podemos pasar un poquito. Condiciones del sistema de información de la vigilancia en salud pública. En términos de su situación actual, se registraba la información en el consultorio, se capturaba y se validaba en la unidad y se captaba y analizaba en la delegación o en la jurisdicción. Y de alguna manera estaba automatizada y desvinculada de la operación. Hoy en día es importante integrar la información desde su registro, validación, codificación, captura y envío, para que a su vez el médico que la registra a finales de la semana o a finales del mes tenga un reporte de las acciones que él está registrando y tenga información de cómo va su población atendida en términos de cuántas mujeres embarazadas, cuántos pacientes diabéticos, cuántos diabéticos controlados tiene. O sea, eso es a lo que debemos de llegar, no mandar la información y esperar que alguien más la haga y la analice. El flujo es vertical y jerárquico y debe de ser horizontal y democrático. No es un uso individualizado, sino que tiene que ser un uso colectivo del equipo de salud, de la unidad médica. No puede estar restringido en el uso y resguardada en instancias externas a las unidades médicas. Debería tener una disponibilidad garantizada. Antes, digamos, estaban aisladas en bases de datos de difícil acceso y manejo. Hoy en día la tecnología nos permite usar esta información de manera más vertical, horizontal y más expedita. En lugar de estar fraccionada por servicio, deberíamos de tener la información disponible de todas las áreas para consultarlas de manera abierta. En fin, los indicadores no pueden ser heterogéneos, sino tienen que ser más homogéneos. Y la información no debe ser útil para el área financiera o administrativa. No puede ser enfocada a decirnos cuántas consultas dimos el día de hoy, cuántas recetas se suplieron el día de hoy, sino más bien debe estar dirigida al impacto en salud. No es cuántas consultas, sino consultas de qué, cuántos pacientes diabéticos tenemos y cuántos de ellos están controlados. La mujer embarazada, en qué nivel, en qué trimestre del embarazo acudió, no cuántas mujeres vinieron a consulta, en fin. Entonces, tenemos una norma oficial de vigilancia epidemiológica
que habla sobre cómo manejar la información en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y describe con detalle cada uno de estos elementos. Y el objetivo del sistema de vigilancia es obviamente detectar epidemias, identificar cambios en la tendencia, distribución en el tiempo, en el lugar y la persona de las enfermedades, apoyar la detección de casos y guiar las intervenciones, medir la carga de la enfermedad, evaluar los programas, detectar cambios y guiar la planeación y la distribución de los recursos. Para eso sirve la vigilancia. Aquí estamos. Yo sería de la idea de que mejor lo dejáramos ahí y nos dedicáramos a las preguntas y comentarios si tiene alguien del grupo, porque ahorita ya me iba a dedicar a ver sistemas específicos de vigilancia epidemiológica, de vacunas, de dengue, de todo esto, y, y pues sería una visión muy incompleta. Apenas yo sería de la idea de que pues, quizás dejar un espacio para dudas o preguntas o comentarios de parte del grupo y ponernos de acuerdo para ver cuándo están disponibles para seguirle, ¿no? Si gustan, porque igual ya dicen ya, chale. No se preocupe, doctor. Al contrario, muchísimas gracias. Y sí, sí vamos a tomar esta segunda charla. Em, de nuestro público, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera expresar? Mientras ellos deciden Si se animan. escribirnos, yo sí quisiera preguntar de forma personal, ¿qué capacidades y o competencias considera usted que se requieren para fortalecer en los recursos humanos, en estos nuevos recursos humanos que se están formando para mejorar la efectividad de los sistemas de vigilancia epidemiológica? ¿Qué debemos ofrecerles a ellos o estimular en ellos para mejorar esto? Te agradezco mucho esa pregunta, es muy importante. En realidad, sí necesita haber un entrenamiento del personal, sea de enfermería, paramédico, el médico especialista, para que entiendan el sentido de la información que se genera diariamente con la consulta. El médico le dicen, tienes tu formato y tienes que poner el nombre del paciente y lo que el diagnóstico y depende de la institución, el tipo de actividades si la mandaste a vacunas, si le mandaste medicamentos, si le hiciste detección, en fin. Y el médico lo registra, pero lo registra diciendo, bueno, yo tengo que llenar esto y me vale gorro si lo pongo bien o mal. O por ejemplo, sabe que si te dice, tengo que generar, si pongo diagnóstico en el formato de llenado, pongo dengue, sabe que va a tener que hacer un estudio epidemiológico de estudio de caso del dengue para ver si hay otros enfermos en la casa, en la comunidad y tomar muestras y esas cosas. Y entonces lo que agarra y dice, para no hacer eso, voy a decir una fiebre en estudio, un cuadro viral inespecífico. Y con eso el médico se salva de realizar una actividad de vigilancia epidemiológica, pero en realidad está poniendo en riesgo a toda la comunidad, porque en lugar de decir tengo dengue y el médico del otro consultorio decir yo tengo 3 casos de dengue y el piso de abajo diga yo tengo 5 casos de dengue y se detecta en un día un brote en crecimiento, en gestión de dengue, al esconder esa información en el registro del evento, se está perdiendo una oportunidad de la acción muy importante. Entonces, necesitamos ser educados para entender la importancia del registro del evento en salud. La calidad va pegada a la veracidad del dato. Y entonces, desde ahí empieza uno la formación del personal de salud enfocado ahora a fortalecer el sistema de información, que los usuarios iniciales, que son los que registran el evento, ¿sí? Deben de ser los que tienen que registrarlo con la mayor claridad. No es el epidemiólogo en su oficina, en el hospital o en la unidad médica. Es el médico, la enfermera, el que desde ahí tiene que empezar
a registrar la información del evento de salud de manera completa y lo más verídica posible. Y entonces el sistema se irá enriqueciendo porque se van a tener diagnósticos específicos, precisos. O sea, es diferente poner en el diagnóstico DM que para ti, ¿qué significaría un DM? Una D y una M en el diagnóstico. ¿Qué te sugiere? Diagnóstico médico. ¿Cómo? Diagnóstico médico. O diabetes mellitus o desnutrición moderada. Entonces, la persona que está codificando esa hoja de registro no sabe a lo que se refiere el médico o la enfermera. Entonces, si dice diabetes mellitus tipo 2, entonces el que está codificando esa información ya pasa el diagnóstico como diabetes mellitus tipo 2 y no DM, diabetes mellitus mal especificada. ¿Sí ves la diferencia? Entonces, la manera de ir fortaleciendo el sistema de información, por un lado, sí es tener equipo y programas muy sofisticados que permitan hacer este manejo de datos muy amplio. Pero empieza por el usuario inmediato, que es el que registra el evento en salud, y que entienda que ese registro a él lo va a beneficiar porque le van a regresar información pues, de mayor calidad. Porque si él pone diabetes mellitus insulino dependiente eh, y mal controlada, pues ya vas a ver cuántos pacientes diabéticos tiene, cuántos están controlados, cuántos no, cuántos tienen secuelas, cuántos no. Y su información cada vez va a ser más rica a decir, bueno, ¿cuántos diabetes mellitus tengo? Pues tiene 100. ¿Y cuántos son tipo uno y cuántos tipo 2? No, pues no sé. Pero eso no es porque el sistema no sepa, es porque el sistema no fue alimentado con la información que le pudiera regresar al médico, decirle, mira, tú tienes 100, 20 son tipo uno y 20 y 80 son tipo 2. Y de esas tipo 2 de las 80 solo tienes 10 controladas, ¿no? En fin, entonces la calidad del sistema de información se ve beneficiada desde el primer paso, que es el registro de la información, y para eso necesitamos crear una cultura sobre la calidad de la información que queremos en el sistema de información en salud, sea de vigilancia o sea de daños para la salud. Entonces, y luego, bueno, sí, se requieren ciertas habilidades y capacidades que se tienen que generar, conocer los procesos, los procedimientos, las normas, lo que regulan cuándo, cómo y con qué se deben de estar reportando las enfermedades, cuáles sí, cuáles no, cuáles son de notificación obligatoria, inmediata, antes de 24 horas, en fin, semanal, mensual. Todas esas cosas, pues sí hay que estar enterado y eso también te lo da la práctica diaria, ¿no? Pero la primera cuestión que yo me preocuparía sería enseñarle al personal del instituto, a los estudiantes, la importancia de la información, del registro de origen y crear esta cultura de que, como bien dicen, si entra basura, pues sale basura. El sistema puede estar muy bonito, puede estar en un sistema de computadoras de lo más alto nivel, pero si lo que entra es basura, no puede salir otra cosa más que basura. Mejor organizada y todo, pero en términos de calidad va a ser basura. A que si entra información de calidad, el sistema de información te la puede procesar y organizar y presentar y analizar para hacerte diagnósticos muy precisos y sofisticados. Pero, pero, pero por supuesto que la cultura del uso de la información y la calidad de la información yo creo que sería el primer paso que habría que. Y eso lo puedes ver con diferentes ejemplos de, de cómo sale la información de las diferentes bases de datos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú dices, quiero saber cuántos mujeres con diabetes mellitus embarazadas hay, pues tiene que haber un registro de todas las mujeres embarazadas si tienen o no diabetes, no nomás las que tienen, sino que no tiene diabetes esta paciente.
para saber si tienes o no pacientes diabéticas, embarazadas diabéticas, pues necesitas tener el registro tal cual de mujer embarazada y con el diagnóstico específico de qué diabetes, para poder saber cuántas de esas tienes en tu consulta, ¿no? Y eso significa poner 3 diagnósticos en tu hoja de registro y no siempre se pone, ¿no? Pero bueno, esto requiere, va más allá de una plática así de 5 minutos, ¿me explico? Si los compañeros quieran comentar o tengan duda o quieran que se les hable de cosas específicas la próxima vez, con mucho gusto, ¿eh? Con Claro toda que confianza, no tengan miedo, sí. no muerdo. Bueno, de momento ya nadie más hizo pregunta. Para dar cierre a esta hermosa charla, me permito presentarle. Perdón. Antes de presentar, Yarelitzel Martínez. Sí, buenas tardes. Soy del 1-2 Lena. Y pues a mí en lo personal quisiera, como el doctor ya lo comentó, que nos hablara del lo que viene de inmunología, ¿De qué? acercado de inmunología. Perdón, ¿de qué de inmunología? Sí, de la materia un poquito más acerca de la materia de inmunología. Ah, perdón, no, pero yo no hablo de eso. A mí me invitaron como epidemiólogo para hablarles de sistemas de información. Ya de inmunología, pues tendrían que invitar a otro Alguien, cuate, no, no a mí, disculpa. pero lo tomo en consideración. Muy Pues bien. así les puedo hablar sobre la importancia de la respuesta inmune para la vigilancia epidemiológica, ¿no? Los anticuerpos y estas cosas, pero así de inmunología como tal, pues no. O sea, porque en vigilancia epidemiológica la detección de anticuerpos es muy importante para identificar padecimientos infectocontagiosos, ¿no? O sea, y es un parámetro que se utiliza para confirmar o no varios padecimientos infectocontagiosos, ¿no? Pero Pero bueno, es otro tema. es otro tema, sí. Exacto. Bueno, ahora sí, me permito compartir con ustedes y con usted, doctor, la constancia que se le otorga por su participación. El Instituto de Estudios Superiores, el ISFREINET, otorga la presente constancia a Héctor Gómez Dantes por su participación como ponente en el webinar Los sistemas de información y vigilancia epidemiológica en México. Lo vamos a dejar como 1 por lo que vamos a hacer posteriormente, llevado a cabo virtualmente desde las instalaciones del Instituto de Estudios Superiores el ISFRINET. Se extiende la presente en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo a los 10 días del mes de junio del año 2024. Muchas Doctor, gracias. Esa me muchísimas la vas a mandar por correo, ¿verdad? así es. En un momentito Ah, más pues muy le bien. llega Vamos a usted. así, así sí se vale, con mucho gusto. Claro que No, encantado de la vida, Entonces, si quieres, me avisas cuándo pueden, tener oportunidad para seguir con esto claro que sí. y nos ponemos de acuerdo para tener otra sesión, ¿no? Sí, encantados de tenerlo aquí. Ok, bueno, pues muchas gracias, mucho gusto y gracias de nuevo, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este tema. Gracias por compartir sus conocimientos, doctor. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Esperen nuevas ofertas. Estamos por parte del Instituto de Estudios Superiores Elis Freinet, el área académica de educación continua e investigación. Que tengan linda tarde.